Yo soy David Castro. Esta es la programación diaria El Dios Desconocido. Bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy agradecido a Dios porque hoy, enero 9, yo celebro mis 50 años. 50 años de haber comenzado a servir a Dios como ministro del reino, como un servidor del reino. Hace 50 años hoy comencé y lo que hemos hecho en estos 50 años ha sido por la gracia de Dios, su misericordia, su favor, y toda la gloria es de Él y solo de Él. Yo simplemente he sido, como yo siempre he dicho, yo simplemente soy un burro que Él escogió y he sido aquí fiel a ese llamado por 50 años. Alguien me preguntaba esta mañana, tú nunca te vas a jubilar, ¿no? Y yo le dije, no, entre más hago esto y entre más edad tengo más convicción y más pasión por el evangelio del reino. Así que mientras pueda hablar y tenga aire para respirar, voy a estar siendo una vasija que sopla la trompeta del evangelio eterno, del eterno propósito de Dios, de su reino. El evangelio que fue el único que Jesús enseñó y predicó cuando estuvo aquí, y los apóstoles del Nuevo Testamento también. Así que estamos comprometidos con el reino y por eso estamos aquí cada noche compartiendo con ustedes. Hemos estado compartiendo en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Anoche dimos un repasito de lo que habíamos enseñado en diciembre antes de tomar el descanso que tomamos por 3 semanas. Y miramos de nuevo el versículo 4, 5 y 6 de 1 Corintios 12, que es muy importante tener entendimiento de esos 3 versículos, donde nos habla allí de que el Espíritu Santo es el que distribuye los dones. Cristo como Rey y Señor es la autoridad de los dones y Dios Padre es el poder, es el que le da el poder para la manifestación de que el don haga con el propósito por el cual se ha dado. También leímos anoche los versículos 6, 7 y 8, donde empieza la palabra a enseñarnos allí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de los diferentes dones. Y quiero que empecemos ahí otra vez esta noche. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y dice lo siguiente: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí cuando dice a cada uno, está hablando de ti y de mí. Está hablando de cada redimido nacido de nuevo que es un ciudadano del reino, que pertenece a la familia y la nación de Dios. Ese es el cada uno del cual está hablando aquí. Y lo que Dios está diciéndonos a través de Pablo, que fue inspirado para escribirlo, es que el Espíritu Santo da dones espirituales a cada uno, no solamente a un grupito, no solamente exclusivamente a fulano o a fulana, o si fuiste al seminario o a la escuela bíblica o a la universidad, o si fuiste a la escuela de profetas o la de esto, como hoy en día hay tantas cosas. No, aquí no dice nada de eso. El versículo dice bien claro, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y yo quiero que tú escuches lo que la palabra te está diciendo. Donde quiera que tú estés en este momento escuchando este mensaje, tú puedes sentir que tú eres uno de esos cada uno. Tú eres un escogido. Tú eres un siervo y una sierva de Dios.
tú eres parte de la eclesía, de la congregación, de la familia, de la nación de Dios, ciudadanos del reino. Por lo tanto, ya Dios en Cristo, escúchame, en Cristo, ya Él te hizo completo, ya Él te cualificó para que ahora Él, por medio del Espíritu Santo, te va a dar dones espirituales para que con esos dones tú puedas servir a tu prójimo para el bien común. Eso es lo que dice aquí el versículo 7. Tristemente, yo en mis 50 años he viajado el mundo entero, he estado en muchos países y he conocido cientos y miles de personas, escúchenme, miles de personas que me dicen, ay, es que como yo quisiera servir al Señor, pero yo no sé qué hacer, yo no tengo el don que usted tiene ni que el otro tiene, y yo no fui al seminario y yo no esto, y tienen unas inseguridades y se sienten incapaces o no merecedores de ser usados por Dios. Yo quiero decirte algo, escúchame, si tú has nacido de nuevo, si tú has sido hecho una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas y tú ahora eres un recién nacido de Dios en Cristo Jesús, tú estás completo y completa y ya eso es lo único que necesitas para cualificar de ser uno de los cuales el Espíritu Santo te va a dar dones para el bien común. Tú no tienes que ir a ninguna universidad, ni seminario, ni nada para que Dios te use con dones. Eso es lo que la religión ha estado diciendo, o el hombre ha mentido, porque es una mentira. Y yo escucho muchos líderes que así es que hablan, porque los líderes lo que quieren es controlar todo. Controlar, tener control, tienen un complejo de control, entonces usan el título, yo soy el pastor o el apóstol o esto, y es para controlar todo. Y quieren controlar las vasijas que Dios ha redimido y ha hecho competentes y completos en Cristo para ser útiles con los dones espirituales para el bien común. Y por eso es que no vemos a la mayoría del pueblo de Dios fluyendo en los dones. No, tenemos que esperar a que venga un evangelista con el don de sanidad para que entonces el don de sanidad pueda fluir. O tiene que venir alguien con el don profético para que el don de profecía fluya. O para los milagros, o para la liberación, o para el discernimiento. Y entonces se ha vuelto de que solamente unos poquitos, y entonces estos poquitos se ponen títulos y se elevan y en vez de usar los dones con el propósito que Dios tiene, los están usando para levantar sus propios reinos, para levantar sus propios ministerios, sus egos. Mira que yo soy el profeta tal, el apóstol tal, yo tengo el don de sanidad. Y están usurpando lo que no es de ellos, porque los dones espirituales son de Dios. Y Dios, al único que le ha dado autoridad para distribuir los dones espirituales, es al Espíritu Santo. Y lo vamos a leer más. Entonces, quiero decirte, el versículo 7 de 1 Corintios 12 te está hablando a ti, mi amado y mi amada que me escuchas. A ti el Espíritu Santo quiere distribuirte dones. Lo que tienes que tener la fe y la disposición para que Dios te use. Entonces, leamos ahora el versículo 8, 9, 10 y 11. Mira lo que dice, 1 Corintios 12. Vuelvo a leer el 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría, a otro por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Noten que Pablo es inspirado a escribir
y Dios lo instruye en cada don. ¿Quién es el que lo da? El Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu. No por la junta que se junta, que nada junta. No por el pastor o el apóstol o el profeta o el quien sea. No, es por el Espíritu. No olviden lo que anoche aprendimos en los versículos 4, 5 y 6. Es el Espíritu, la cabeza y el gobierno es Cristo como Rey y Señor, y el poder del don viene de parte del Padre, de Dios. Muy bien. Entonces, el mismo Espíritu le da palabra de sabiduría a uno, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Mira el versículo 9. A otro el don de fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, noten mi familia. Cada uno de estos dones que hemos leído aquí dice que es el Espíritu el que lo da, no el hombre, no un líder, no el título que tenga, no, es el Espíritu. Porque el Espíritu es el que Dios ha designado dentro de su eterno propósito para poder establecer su reino aquí en la tierra. Yo te vengo diciendo que el eterno propósito de Dios es establecer su reino aquí en la tierra. Toda la economía de su reino. Cuando hablamos de la economía del reino, no estamos hablando de las finanzas del reino. Estamos hablando de todo lo que conlleva y todo lo que es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y no olviden, ese gobierno, ese reino ha existido desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo tenía todo ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el eterno propósito de Dios es establecer su reino en la tierra. Una de las formas que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido para establecer su reino aquí, es a través de los dones espirituales. Cuando alguien, por fe, cree en Jesús como Redentor y Salvador, nace de nuevo, es hecho una nueva creación en Cristo Jesús y está completo, como dice la palabra, estamos completos en Cristo. Ya esa persona es ahora una vasija para que Dios pueda usarlo para su eterno propósito de establecer su reino. ¿Y cómo lo va a usar? Por medio y con los dones espirituales, los que hemos leído y otros más. Pero todos estos dones es para el servicio del prójimo, el bien común, servicio del uno al otro. Estos dones no son para que tú pongas un título y entonces empieces a viajar por diferentes. Bueno, yo tengo el don de sanidad y vengo a tal pueblo a tener una campaña de sanidad. Eso es carne y sangre. Eso es usurpar el propósito eterno del reino. Ese es el desorden que hay hoy en día en el cristianismo religioso. Y los líderes y los pastores y evangelistas y los profetas, los que se han autonombrado, para ellos levantarse ellos mismos, levantar su ego, levantar sus reinos o ministerios, entonces han usurpado la autoridad del Espíritu Santo y la autoridad de Cristo como Señor en los dones espirituales. Me duele tener que ser tan claro, pero así es, eso es lo que ha pasado. Y eso es muy común. Yo no he llegado a una ciudad, a un pueblo, a una nación en esta tierra donde eso no es el plato del día. No, es un desorden que hay y gente que se creen que porque que tienen el don de esto y el don de lo otro y se creen sobre espirituales y casi todos esos que se creen que lo tienen todo y que son súper espirituales, tristemente hacen mucho daño
no hacen nada por el reino, por el orden del reino, pero sí mucho por el desorden y añaden más al espíritu diabólico religioso que es tan común hoy en día en la iglesia religiosa. Llámate como te quieras llamar. Y tristemente el liderazgo ha caído en esa trampa. Y la razón principal es porque el liderazgo le encanta el controlar. Quieren tener control sobre todo. Yo he estado con líderes en sus carros, en sus automóviles, y ellos están en el teléfono controlando todo, pero controlan todo, todo, todo. No hay nada que no están controlando. ¿Qué canto van a cantar? ¿Cómo lo van a cantar? ¿Cómo van a orar? ¿Qué versículo se lee? Nadie fluye en dones. Porque control. Y eso es lo que se creen que es ser el pastor. O peor, la pastora. Ay. Ahí sí es verdad que la cosa se pone peor. Y es triste. Y eso no ha permitido que el eterno propósito de Dios sea establecido. Y por eso es que no vemos reino. Vemos mucha religión, mucho desorden religioso, mucha división, muchos títulos, mucho esto, mucho lo otro, muchos escándalos de toda índole, muchas frustraciones. Ay, que aquí vino un profeta y me dijo que yo iba a hacer esto y esto y esto, y llevo 2 años esperando y nada ha sucedido. Qué triste. Entonces, aquí en 1 Corintios 12, Dios instruye al Espíritu Santo, inspira a Pablo a traer claridad cómo es que los dones funcionan y quién es el que los distribuye. Mira ahora entonces, vuelvo a leer el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Ese versículo es poderosísimo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Lo voy a leer una vez más porque ya vamos a terminar. Todas estas cosas, ¿qué todas estas cosas? Los dones que acabamos de leer. El don de sanidad, de profecía, de palabra de conocimiento, de sabiduría, de milagros, de discernimiento, de lenguas, de interpretación de lenguas. Todos estos dones, todo eso es lo que son los dones espirituales para el bien común, dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Aquí no dice que lo hace el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni Juan de los Palotes, ni nadie, ni el obispo, ni la avispa. Es solo el Espíritu. Oh, cómo necesitamos traer orden al pueblo de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Y déjame decirte que el Espíritu Santo no consulta con nadie. Porque él no está aquí para buscar opinión de nadie, ni de la junta, ni del concilio, el concilio, ni de nadie. El Espíritu Santo solamente viene a hacer la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo va a distribuir de acuerdo a la voluntad del Padre y el señorío de Cristo. Cuando tú oigas y te digan que todo lo que hoy en día es tan común, eso es una mentira diabólica del reino de la tiniebla para impedir y detener, número uno, que los muchos sean usados por Dios como vasijas con los dones espirituales. Segundo, que con los dones por el bien común, el establecimiento del reino se está llevando a cabo. Esto de los dones espirituales es muy importante, muy importante. Tristemente,
el espíritu religioso ha traído un desorden tan grande y el énfasis hoy en día ya no es ni en los dones espirituales, es en servir a la iglesia, al edificio, al culto del domingo o el del miércoles en la noche. Entonces todo el mundo gasta horas y horas preparando para servir en el culto. Y a eso le llaman servir al Señor. Y a eso le llaman los dones espirituales. Lean 1 Corintios 12 muy cuidadosamente y deja que la palabra. Jesús dijo, si conoces la palabra, tienes entendimiento de la palabra te hará libre. Te hará libre, te va a aclarar muchas cosas. Esto de los dones espirituales es esencial para el evangelio del reino y para que el eterno propósito de Dios sea establecido en tu comunidad, en tu vecindario, en tu ciudad, en tu nación. Los dones espirituales distribuidos por el Espíritu Santo bajo la autoridad de Cristo como Rey y Señor y con el poder de la gracia de Dios. Mañana en la noche continuaremos porque el capítulo 12 tiene mucho para enseñarnos todavía. Vamos a continuar en 1 Corintios 12 sobre los dones espirituales. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Son bendecidos. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro. Vayan ahí donde dice videos y ahí encuentran todos los videos de las series del Dios desconocido que hemos tenido ya por casi 6 meses. Son bendecidos hasta mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos.